Bueno, hoy vamos a hacer una continuación de lo que habíamos visto la clase pasada de ecuaciones. Veríamos ecuaciones polinómicas y racionales. Vamos a terminar donde habíamos quedado para hacer como la continuación de la clase práctica 9. Y ahí partimos entonces. Que es el anterior. Ahí. Ya estaba esto. Acá veníamos a resolver los problemas con el adecuado planteo. ¿Se acuerdan que habíamos visto el problema de Adela? Y bueno, para resolver estos problemas, lo deberán hacer primero leer con atención, porque eso lo van a tener que hacer solos, porque si no, ya creo que esta parte sí la habíamos llegado a ver, y para comprender lo que se solicita en base a los datos. Puedes ayudarte con un bosquejo para visualización del planteo, y realizar un relevamiento con los datos y los procesos para encarar la resolución en forma detallada. Para la clase siguiente deberás traer las resoluciones del punto 7. Esperemos que sí. Bueno, ahora entraríamos a las expresiones algebraicas que ya habíamos visto, como qué eran una expresión algebraica en una variable. Es una función proposicional que representa a números que dependen de un valor que es el que pueda tomar la variable. Por eso es que nosotros sacamos el dominio de esa expresión algebraica. ¿Sí? ¿Se acuerdan que a partir de ahí sacábamos el dominio? Esos valores que vamos a encontrar dentro del dominio son los que puede tomar la variable, para los cuales nuestra expresión algebraica asegura una representación numérica que sea verídica, ¿sí? Que era el que llamábamos como conjunto de verdad. Como ejemplo, habíamos visto distintos formatos, que ahora vamos a ver que en este caso ya no tenemos una representación de una función o de un monomio o un polinomio que sea lineal, sino que tenemos lo que se denomina un monomio que tiene una expresión donde x, el término como el ejemplo que tenemos 2/5 de x al cubo, es lo que se denomina monomio, ¿sí? Cada uno de los términos va a ser un monomio que va a tener un cierto grado. El número k sería el 2/5 en este caso, x está elevado a la n, donde n va a ser un número natural o cero. Por eso dice que está representada en los naturales o el cero. Porque vamos a ver las expresiones polinómicas. Entonces, este sería un monomio de grado 3, que está representado en los reales con su coeficiente, y el exponente es un natural. En este caso el grado sería 3. En este caso ya tengo un polinomio que es la suma de, en este caso, 3 monomios, y es de grado 2. Siempre se dice el grado en el que se presenta el mayor de los exponentes. Ese es el polinomio de grado 2, o se dice que es una cuadrática. Tienen que tener siempre los exponentes que tienen que ser naturales. En este caso, ya tenemos una expresión racional, porque se presenta como una razón entre dos expresiones lineales, ¿sí? Tengo 5x más 4 dividido 6 menos x. No puedo decir que sea lineal porque esta es una expresión racional. Si bien el numerador y el denominador son lineales, esta expresión es una expresión racional. Y se dice que son el cociente de dos polinomios, y de grado 1 en este caso cada uno, donde p de x sobre q de x, con p de x y q de x, polinomios que en este caso serían lineales. Después tenemos otras expresiones como esta, donde aparece x cuadrado menos 3, pero entre barras de valor absoluto. Y esta expresión se dice expresión con valor absoluto. También tenemos otro tipo de expresión donde la variable se encuentra en el exponente. Esta es una expresión exponencial. Nuestra variable x se encuentra en el exponente. 2 es la base y x más 3 vendría a ser el exponente. Estas se llaman expresión exponencial.
Y luego tenemos otras que son combinadas, que pueden tener un poco más en los términos, más condimentos, digamos, ¿no? Tiene una parte racional, exponencial, y también con valor absoluto. Estas son expresiones combinadas. Dentro de lo que nosotros ahora queremos ver, son las ecuaciones en una variable, donde es la expresión que tenga la forma expresión 1 igualada a la expresión 2. El dominio, como ya habíamos visto, dada la expresión 1 y la expresión 2, que son la igualación de dos expresiones algebraicas, se determina haciendo un análisis de cada una de las expresiones variables que se encuentran en cada uno de los miembros de esa igualdad, para poder ver en una misma variable cuál sería el valor del dominio. Entonces E1 sería el primer miembro o miembro de la izquierda, y el E2 el segundo miembro o miembro de la derecha. El dominio se obtenía haciendo la intersección del dominio de la ecuación E1 con el de la ecuación E2. Y así uno presenta el dominio de la ecuación que se analiza. Como ejemplo, tenemos por ejemplo esta ecuación, donde tengo dos expresiones algebraicas. La E1 sería 1 menos 3x, y la E2 sería x menos 3. El dominio serían los reales, porque la expresión E1 está habilitada para todos los reales. No hay ningún tipo de condicionamiento. Lo mismo sucede con la expresión E2. Entonces, haciendo la intersección entre los dominios de cada expresión, estas serían los reales, en la E2 también serían los reales, resulta que el dominio de esta ecuación son los reales. Cuando tengo una cuadrática, hacíamos lo mismo. En este caso, E1 sería 4x cuadrado menos 3x más 2, y el 0 sería la expresión 2, expresión algebraica, donde es una constante, x está elevada a la 0 potencia. Y en este caso también el dominio serían los reales, porque al hacer la intersección entre los dominios eran los reales. En este caso, ya tengo una expresión combinada, o sea, una ecuación combinada, donde tengo una expresión que es racional y otra que es de valor absoluto. El dominio en esta expresión serían, ¿cuál sería el dominio si yo tengo que ver la expresión E1? 5x más 4 sobre 6 menos x. ¿Cuál sería la que se habilita dentro del conjunto de los números reales para que exista esa expresión? Sí, Todo menos el 6. exactamente. Cualquier número, o sea, todos los reales, menos el número 6, porque eso haría de que la expresión algebraica que se encuentra a la izquierda no exista, ¿sí? Mientras que la expresión que está a la derecha tiene habilitado todos los números reales, porque el valor absoluto no tiene ningún tipo de condicionamiento. X podría ser positivo, negativo o 0. Pero como yo tengo que sacar el dominio que vincula a las dos expresiones algebraicas, tengo que hacer la intersección para que pueda, una vez que yo encuentre la solución o el dominio, que sea habilitado para las dos expresiones. Por eso que el dominio van a ser todos los reales menos el 6. Aunque lo que esté del otro miembro, el valor absoluto de x más 1, me aceptaba todos los reales, pero yo tengo que tener la intersección entre los dominios. Bueno, lo mismo sucede con esta expresión. Acá tenemos, de este lado, en el exponente no hay ningún tipo de limitación. X puede tomar cualquier valor, podría ser positivo, negativo o 0, y va a ser, si fuera negativo, el resultante se va a invertir la base, si fuera 0 me va a quedar 2 al cubo, y si fuera negativo o positivo, ven que no tiene inconvenientes en el exponente. En el denominador acá hay una condición, que sería que x sea distinto de qué valor? Menos 1. Menos 1, porque ese menos 1 haría que se anule el denominador. Entonces, en un principio acá sería todos los reales menos el 1. Cuando veo la otra expresión, veo que acá no tiene inconveniente, pero acá sí.
X no puede tomar el valor 0. Por lo tanto, debo eliminar, al hacer la intersección, o sea, tengo que tomar los elementos comunes a una expresión y a la otra expresión. Por eso que el dominio va a ser todos los reales, menos el menos 1, por la que está a la izquierda, y el 0 por la que está a la derecha. Entonces el dominio van a ser todos los X que están habilitados para que coexistan ambas expresiones algebraicas. ¿Sí? ¿Está claro cómo se saca el dominio? Ahora, veamos el caso de que tengamos una expresión de este tipo, que dice acá, polinómicas irracionales. En este caso yo tendría una expresión que sería racional. Está dentro del título de lo que vamos a ver. Lo primero que tenemos que hacer es el análisis del dominio. Entonces, vemos que acá hay una condición, algo que tengo que condicionar, que es que 2 menos 3x podría llegar a ser 0. Entonces lo que pedimos es que, para poder sacar la condición que hago, lo tomo, lo igualo a 0, y de ahí voy a decir, en el valor 2/3 se haría 0. Ven que si yo despejo, me quedaría el 2 en el otro miembro, el menos 3, ahora x está mal, ¿o no? Ve que si x toma el valor 2/3, simplifico el 3, y ahí me estaría dando que x no puede tomar ese valor. Entonces, primero lo igualo a 0, y de ahí ya saco la forma de condicionar. Condicionamos que x no vaya a ser 2/3. ¿Sí? ¿Queda claro? Me parece que he sido medio confusa. Vamos a volver entonces. Para hacer el análisis del dominio, me fijo que en el denominador está la variable. Entonces digo, bueno, lo igualo a 0 y veo en qué valor se anularía. Y ahí mismo lo condiciono. Entonces el dominio serían todos los reales menos el 2/3, para que exista esa expresión algebraica. Obviamente del otro miembro es como que estaban habilitados todos los reales, y al hacer la intersección va a quedar el dominio donde estaba la función o expresión algebraica que tenía una forma racional. De ahí, entonces, ¿qué hacemos? Esta expresión, paso todo al primer miembro, el menos x, o sería sumo x a ambos miembros, acá me daría 0 y aparece el x sumando. Luego, ¿qué haríamos? Sacamos común denominador. Como este es 1, el común denominador sería 2 menos 3x. Entonces 2 menos 3x me quedaría x más 6, más x por 2 menos 3x, que si hago la distribución me quedaría 2 por x menos 3x cuadrado. De ahí, acomodando, digamos, la expresión, hago menos 3x cuadrado más 3x más 6 sobre 2 menos 3x igual a 0. ¿Qué es lo que he hecho? He hecho la propiedad conmutativa y lo acomodo en forma decreciente al exponente. Puedo factorizar, fíjense en que puedo analizarla, primero puedo sacar el menos 3 como factor común, y bueno, si ya lo veo, puedo hacer, y si no, resuelvo esta ecuación cuadrática a través de la fórmula cuadrática o sacando factor común. Y resulta que tiene raíces menos 1 y 2. Entonces, cuando conozco las raíces, puedo encontrar los factores. Si conozco las raíces, porque hay una propiedad que ya vimos, que cuando conozco las raíces, puedo encontrar los factores. De ahí, me quedan cuáles son los valores que están involucrados dentro de esta expresión. Y fíjense en que yo quiero que esta expresión sea igual a 0. Obviamente, x no va a ser igual a 2/3. Ya sabíamos porque ese valor era el que estaba habilitado en el dominio. Pero esta expresión va a ser igual a 0, lo que está en el primer miembro, si es que el numerador es 0. Entonces, ya puedo ver que si divido ambos miembros por menos 3, se simplifica, o cancelo el menos 3 porque lo paso
dividiendo al otro lado, o multiplico por menos un tercio ambos miembros, y desaparece el menos 3, ¿no es cierto? Y tengo que analizar esta expresión y ver cuándo va a ser 0. ¿Me siguen, no? Entonces, ¿qué puedo decir? Que esto va a ser 0 si el numerador es 0. Obviamente el denominador no puede ser 0. De ahí me sale que si x más 1 es 0 o x menos 2 es 0, encontré la solución de esta ecuación. Esto quiere decir que si x es igual a menos 1, va a ser 0, o x igual a 2 también va a ser 0. Como estos dos valores, x igual a menos 1 o x igual a 2 pertenecen al dominio, pasan a ser la solución de esa ecuación. Y uno entra a verificar si es cierto. Reemplazamos en la original y podemos ver que si yo reemplazo menos 1 más 6, me quedaría 5, sobre 2 menos, era menos 1 el valor que estábamos analizando, entonces sería 2 más 3, sería 5, y teníamos entonces 5 sobre 5, y pongo x igual a menos 1, y me va a dar dividido, 5 dividido 5 me da 1, y menos 1, veo que verifica la ecuación. Eso es como para poder asegurarme de que realmente está bien calculado. Y lo mismo sucede con el valor 2, si hago la verificación de la expresión, de la ecuación a la cual me habían pedido el conjunto solución. Veamos ahora otro ejemplo. Del ejemplo anterior, que me quedaba x más 1 por x menos 2 sobre 2 menos 3x, lo que vamos a hacer es, veamos ahora, con esos mismos factores, ¿qué hubiera pasado si en vez de darme una ecuación racional, se hubiera presentado una ecuación polinómica y no racional? Entonces, cuando teníamos esta ecuación racional, habíamos visto que el dominio no eran todos los reales, sino que tenía que ser todos los reales menos el 2/3, porque se anulaba el denominador. Si con estos factores yo ahora construyo una ecuación, o me dieran esta ecuación, donde todos estos factores están en el numerador, vemos que no tiene ningún tipo de condicionamiento, a pesar de que están incluidos los factores similares a los que estaban dentro de esta ecuación racional. En este caso, cuando voy a hacer el análisis del dominio, veo que no hay inconvenientes y puedo decir que el dominio son todos los reales. ¿Por qué? Porque no hay ningún tipo de condicionamiento para que exista la expresión algebraica. Entonces, puedo ver que cuando analizo la solución de esta ecuación diferencial, perdón, esta ecuación, ya estoy con el otro tema porque he estado dando consulta de análisis, perdón, me salió la diferencial, al sacar el dominio, que son todos los reales, quedaban habilitados todos los x. Entonces, como solución, puede ser que sea 0 este factor o este factor. Esto me está dando las posibles soluciones, que serían x igual a menos 1, x igual a 2, y en este caso x sí puede llegar a ser 2/3, porque no hay condicionamiento. Todos estos valores pertenecen al dominio, entonces el conjunto solución sería menos 1, 2, y también el 2/3. ¿Está bien? Entonces las polinómicas, en este caso, fíjense que al tener 3 valores de raíces, y si yo hago el producto, distribuyo, me quedaría una ecuación cúbica, donde tiene 3 soluciones como máximo. Porque también podría ser, si tengo raíces múltiples, podría haber sido menos valores como solución, pero no es el caso para esta ecuación.
Dice, como ejemplo, ejercicio, resolver la siguiente ecuación. Ahora también tenemos otro tipo de ecuaciones, como esta que se presenta, la raíz cuadrada de x más 4 igual a x menos 4. En este caso, cuando queremos sacar el dominio, que es el primer paso que queremos resolver para ver dentro de qué marco nos vamos a manejar para encontrar la solución, ver cuáles son los valores que están habilitados para poder sacar ese cálculo. Justo había gente acá y bueno, me distraje un segundo. Bien, entonces lo primero que hacemos es sacar el dominio. Para ello tenemos que analizar que exista la expresión E1 y que exista la expresión E2. Hacemos la intersección de esos dominios para poder habilitar el dominio que aloje los valores en forma simultánea de una expresión y de la otra. Entonces, el dominio va a ser la intersección entre el dominio de E1 con el dominio de la expresión E2. ¿Qué podemos decir de la expresión E1? Está habilitada para cualquier valor de X si yo quiero que la solución sea real. No. Exactamente, no. Analicemos entonces D1, que sería el dominio que corresponda a la expresión algebraica E1, que sería justamente la raíz cuadrada de X más 4. ¿Qué tendría que pedirle a lo que está dentro del radicando? Adentro Que de sea la raíz, positivo. que sea positivo, o 0. Porque 0 puede ser, la raíz de 0 va a ser 0. Entonces condicionamos, empezamos a decir que X más 4 sea mayor o igual que 0. Lo que me está diciendo es que X, para que se cumpla esta condición, tiene que ser mayor o igual a menos 4, porque si es menos 4 más 4 me daría 0. Y a partir de ahí, cualquier valor que sea más grande que menos 4 me va a asegurar que la raíz va a ser positiva, la raíz cuadrada de lo que está ahí adentro va a ser positivo y va a quedar habilitado el dominio con solución real, en existencia como conjunto de verdad de esta proposición donde aparece X y yo necesito que sea verdadera. Entonces, cualquier valor que esté en ese rango, de menos 4 o más grande, va a permitir que la expresión algebraica raíz de X más 4 exista. Entonces el dominio se va a presentar en forma de intervalo, que va desde menos 4, entonces pongo un corchete, hasta infinito. Al presentar este tipo de expresión en el intervalo, estoy diciendo que es un subconjunto de los reales. Los intervalos no pueden presentarse en ese formato, con corchetes y con paréntesis, si estamos dentro de los enteros o de los naturales o los racionales. Solamente se presenta ese tipo de formato cuando, o sea, con corchetes y con paréntesis, cuando estoy como subconjunto de los reales. Ahora analizamos el dominio de la expresión 2, que era la que se encuentra a la derecha, X más 4. Obviamente, el X menos 4, no era más 4, era menos 4, tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Por qué? ¿Por qué le Porque pido? la raíz es mayor o igual que 0. Claro, porque está igualada a una raíz. Entonces ese resultado no podría darme un valor negativo. De todos modos, si yo hubiera puesto todos los reales, de todos modos, al hacer la intersección iba a saltar que no podían ser los negativos. Iban a tener que partir desde el valor que me permite que sean, ¿no es cierto? De todos modos uno dice, sí me doy cuenta que si este es el resultado de una raíz, tendría que ser positivo. Entonces X tendría que ser mayor o igual que 4.
De todos modos, si supongamos yo no caigo y digo, bueno, X tiene que ser positivo, también hubiera alcanzado, pero el dominio de la expresión E2 sería desde 4 a más infinito. De ahí, entre la intersección de los dominios, va a resultar que gana el de la expresión E2, a pesar de que uno dijera, bueno, pero es que lo que estaba ahí adentro podía haber sido menos 4, pero si yo ponía el menos 4, me estaba dando un resultado que era negativo. Fíjense en que el dominio de toda la ecuación queda desde 4 a infinito, que son los elementos que están en común entre ambos dominios, que son conjuntos que ustedes ya vieron y estamos repasando de paso la operación intersección entre dos conjuntos o dos intervalos que tenemos acá para dar el dominio de nuestra ecuación. Entonces el dominio que me queda, donde cuando yo trabaje ahora para poder resolver esta ecuación, la solución tiene que estar contenida dentro del dominio que está habilitado. Este sería nuestro conjunto universal o de referencia. ¿Sí? Ahora vamos a trabajar y luego vamos a ver que esté contenido dentro de ese conjunto. Pasamos entonces a resolver nuestra ecuación. Para poder resolver, como yo ya estoy dentro del dominio, trabajo libremente, elevando al cuadrado, sin poner ni barras de valor absoluto ni nada, porque yo ya sé que estoy en un dominio que va desde el 4 a infinito. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hago? Elevo al cuadrado ambos miembros. Al elevar al cuadrado, ahí me queda x más 4, porque yo ya sé que es positivo, y esto va a ser igual a x menos 4 al cuadrado. ¿Qué haría ahora como paso siguiente? Resuelvo el cuadrado de ese binomio. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Entonces va a quedar x más 4, el ser x menos 4 al cuadrado va a ser el cuadrado del primero, menos el doble producto del primero por el segundo, que el segundo es menos 4, y era el doble, entonces me queda menos 8, y por x, que era el primero, más el segundo al cuadrado, que era menos 4 al cuadrado, que me da 16. De ahí paso todo al primer miembro. ¿Por qué el 8x y el 16? El desarrollo del cuadrado de este binomio. Es el cuadrado del primero, x al cuadrado. Sería más el doble producto del primero por el segundo. El doble producto, entonces, del primero sería 2x, y por el segundo, que es menos 4, de ahí me queda menos 8x. Más el segundo, que era menos 4 al cuadrado, me queda 16. Cuidado con distribuirme el cuadrado, porque el cuadrado no se distribuye ni en la suma ni en la resta. Solamente se distribuye el exponente cuando hay un producto o un cociente. Si no, en este caso es un binomio al cuadrado, tiene 3 términos. ¿Sí? Bien. Dice, profe, gracias. Ahora, al pasar este restando, me queda menos 8 menos una x, me queda menos 9x. Al sumar, en realidad le voy a adicionar el menos 4 a ambos miembros, acá se va, y acá me va a quedar menos 4, 16 menos 4 me queda 12. Y me queda una ecuación cuadrática a resolver. ¿Cómo podía resolver una ecuación cuadrática? Lo puedo hacer completando cuadrados, aplicando la fórmula, o haciendo una factorización. Vamos a aplicar la fórmula, así de paso repasamos. ¿Qué era? Menos b, o sea 9, porque en este caso a es 1, b es menos 9 y c es 12. Entonces hago menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4a por c. Entonces, b al cuadrado sería menos 9 al cuadrado, me queda 81, menos 4 por a, que es 1, y por c, que es 12, y 4 por 12, que son 4, 12, 9, que sale 48. Dividido 2. ¿Está bien?
2 por A. Operando, me queda 9 más menos la raíz cuadrada de 81 menos 48, que es 33, sobre 2. 33. Ahora fíjense, al tener el más menos, si yo hago 9 más, estoy poniendo menos primero, 9 menos la raíz de 33, en la raíz de 33, fíjense que si hubiera sido raíz de 36, sería más, sería 6. O sea que esto debe ser un poquito menos de 6 en la raíz de 33. Y si a 9 le resto algo que va a ser un poco menos de 6, el número va a ser 9 menos 6, me va a dar 2 y algo. 9 menos 6 me daría 3, digamos, ¿no? Y si lo divido en 2, el número me queda menor que 4. ¿Ves? Sin hacer las cuentas. ¿Por qué hago este razonamiento? Porque si me dicen no podés usar la calculadora, o no tenés en ese momento una calculadora, vos podés ver que el número que resulta de hacer estas operaciones me daría un número que va a ser menor que 4. ¿Sí? Porque de entrada, si la raíz de 33 hubiera sido el número anterior, en vez de 33 que tenga raíz exacta, raíz de 25, hubiese sido, la raíz de 25 hubiera sido 5, 9 menos 5 me estaría dando 4, pero este número es un poquito más grande, porque no es 25, es más grande. No llega a ser 6, pero tampoco llega a ser 5. Y esa diferencia me estaría dando, si hubiera sido 4, 25 me hubiera dado 4, pero al dividirlo en 2 ya veo que el número es menor que 4. Ese valor no está dentro del dominio, entonces ese lo descarto, no puede ser solución. Mientras que el número 9 más la raíz de 33 sobre 2, ese número sí sería un número que me daría mayor que 4. Ese sí estaría dentro del dominio. Entonces, al seleccionarlo, digo, ese valor sí puede llegar a ser solución, porque está dentro de mi dominio, mientras que el otro lo rechazo, porque no está dentro del dominio. Entonces la solución de esta ecuación, sin poner el número exacto, si no hago 9 más raíz de 33 sobre 2, sería la solución de esta ecuación. ¿Está bien? ¿Se comprendió? ¿Me hice entender? ¿Por qué? Sí, profe. Claro. Sí. Obviamente, Sí, si profe. tienen calculadora Sí, lo profe, pueden se hacer, entendió. ¿no? Sí, se entiende. Sí se entiende, gracias. De todos modos, si tienen calculadora lo pueden ver, ¿no es cierto? 9 menos, hagan la raíz de... Comencemos así. Raíz de 33. Cambiamos de signo. Le sumo 9. Lo divido en 2 y van a ver que el número es menor que 4. Entonces esa, directamente, sin poner cuánto es el valor, lo descarto porque no está haciendo un valor que va desde 4 a más infinito. Es un número más chico que 4. Queda descartado. En cambio, si hago 9 más, saquen la raíz de 33, me da 9 y algo. Si hubiera sido 9 nomás, sin ese raíz de 33 que se está adicionando, 9 dividido 2 ya me daría 4,5. Y encima le sumo un poco más, que sería el raíz de 33 sobre 2, ya veo que sí es mayor que 4. Entonces esa sí es solución. La anterior no. Si acá también podríamos haber hecho 4,5 menos algo que estoy restando y que es mayor que 0,5, porque tenía que ser mayor, ya veo que no está siendo mayor que 4. Les estoy mostrando eso no porque no quiera hacer los cálculos, sino que es como para que ustedes visualicen que aunque no tengan una calculadora a mano, uno puede hacer un análisis y decir, este valor no está dentro del dominio, mientras que este sí, sin dar con exactitud, pero podemos asegurar que este es mayor que 4 y este no, por eso lo descarto. Y presento cuál es la solución. ¿Está bien? Si quieren usar la calculadora lo hacen, pero era para mostrarles que si les llegaran a decir, no podéis usar la calculadora, no hay tampoco que afligirse, ¿no? Bien, vamos al ejercicio entonces del práctico, donde decía que algunas de estas ecuaciones las podían resolver, que son de grado mayor
que 2, porque ya vimos que si era hasta el grado 2, yo podía usar completando cuadrados, o podía usar la fórmula cuadrática. ¿Qué pasa cuando tengo ecuaciones que son polinómicas? Es decir, que tienen grado mayor que 2, o mayor que 1. Esas ya son polinomios. Y para poder resolver, hemos visto que si hago la factorización, si conozco las raíces, puedo factorizar y me permite visualizar el resultado. Igualando a 0 y ya me va a alcanzar para poder hacer. Dice aplicar los casos convenientes para encontrar las soluciones a cada una de las siguientes ecuaciones. Esta ecuación que está acá en el punto I, ¿de qué grado sería? Grado 3. Grado 3. Y está incompleta, porque para que sea de grado 3 tenemos el término cúbico, no hay término cuadrático, está el término lineal, no hay término independiente. ¿Ven? Pero podría decir qué es lo que podríamos hacer. Acá me da como sugerencia factorización. Después, bueno, esta sería de grado 3. La de 2i también es de grado 3, y si yo paso todo al primer término, al primer miembro, perdón, puedo ver que esta estaría en forma completa, ordenada, que va disminuyendo el grado, de 3, 2, 1 y 0, estaría completa. Esta sería una ecuación cúbica completa. Esta sería una ecuación cuadrática incompleta. Esta sería una ecuación de grado 5, ¿ve? Que ya no le digo perdón, le dije cuadrática, no, era a la cuarta. Es de cuarta esta ecuación. Y esta sería de grado 5, tiene 5, 4, 3, 2, y es incompleta porque le falta 1 y 0. Si bien esto no lo vemos en detalle, pero se supone que ustedes ya lo saben a eso. Entonces, si le llegan a preguntar, es como que estamos haciendo un repaso, ¿no? Si me dice de qué grado es, está completa o no está completa, como para que ustedes hay que mirar y contestar. Bien, ahora, ¿qué haríamos? Veamos qué hay qué está hecho acá. Vamos a resolver alguno. La I, por ejemplo. ¿Qué podríamos hacer? Según la sugerencia, mira con la factorización, ¿hay algún valor que yo pueda sacar como factor común, que es común a este término y a este otro término? Vemos que sí. La X. Y el 3 también, porque el 27 es múltiplo de 3, ¿o no? Sí. Sí. Sí, se podría decir x al cubo también. X al cubo no. Puedo sacar, fíjense que nos conviene en este caso sacar una X, porque acá hay una X en común, le saco una de las X, y le saco el 3. Cosa que si yo vuelvo a distribuir, me quedaría, ¿ves? 3x cubo menos 3 por 9, 27x. ¿Sí? Saco factor común. Observo. Esto si está igual a 0, yo podría decir, si x es 0, ya me daría 0. ¿Ven? Sería uno de los factores. Y si x sería 3, también me daría 0. Pero si sería menos 3, también. ¿Y se visualiza así como está? No, pero esto es una diferencia de cuadrados. Ven que estamos tratando de repasar los casos de factorización, que se supone que ustedes ya saben ese bagaje, y si no se acuerdan, creo que sí lo han visto en el ingreso. Los que no hicieron el ingreso, por eso los retomo. De ahí entonces, esa diferencia de cuadrados la presento como x más 3 y x menos 3. Y con esto ya quedaría en evidencia el dominio, que no lo puse, pero obviamente el dominio de esta ecuación polinómica siempre van a ser los reales. Y puedo visualizar las soluciones en forma indirecta, porque al conocer los factores, conozco las raíces. El teorema que habíamos visto, lo hemos mencionado, pero seguramente en la teoría posiblemente lo hayan demostrado, no sé,
Si yo conozco la raíz, puedo construir el factor. Si conozco el factor, puedo ubicar la raíz, que es el valor que hace 0 a esta ecuación. Entonces directamente la solución sería 0, un x1, el x2 sería menos 3 para este factor, y para este factor el 3. Y encuentro la solución. Esta solución es un subconjunto del dominio, que si bien no lo he colocado, el dominio de la ecuación que estábamos analizando, ¿cuál era? Todos los reales. Claro, que eso, bueno, como ahí no pedían la consigna, pero siempre es bueno habilitarlo, ¿no es cierto? Entonces el dominio son todos los reales, y luego paso a resolver. Ahí me estaban dando la sugerencia que lo haga mediante la factorización, ¿ven aquí? Ahí me decía mediante la factorización, y es lo que hicimos. Mediante la factorización quedó en evidencia, y hay que igualar a 0, porque entonces al estar en 0 ya sale. Veamos el punto 2, sí. Así como está, lo tenemos que tratar de completar, ¿o no? ¿Acá hay algún factor en común entre estos dos términos? Cada uno de estos son términos. 3 términos. Factoricemos. Está la x cuadrado y este también, ¿o no? Sí. Entonces, sacamos eso. ¿Y entre este y este hay algún numerito en común? 5. El 5. ¿Ven? Siempre tratemos de observar antes de decir, uy, ¿cómo hago esto? Entonces, entre este y este saqué el x cuadrado, cosa que si multiplico me queda x cubo, y acá me quedaría por 2, x cuadrado. En este me queda 5, por x menos 2. Y fíjense en que acá ya tengo una expresión donde, para poder simplificar, ¿sí? Antes, este no es que va a pasar dividiendo, porque si yo lo paso dividiendo tendría que ser x distinto de menos 2. Pero si yo quiero que sea solución, no lo voy a dividir. Siempre vamos a tratar, no vamos a tratar, en una polinómica, si yo divido para sacarlo, estoy diciendo que no podía ser solución. Mientras que si lo paso restando, se soluciona el problema de que no lo puedo condicionar, porque acá el dominio eran los reales. En cambio, si yo esto lo paso dividiendo, tengo que condicionar de que x no fuera menos 2, 2, porque 2 menos 2 sería el 0. Mientras que si lo paso restando, voy a encontrar, y ahora sí voy a sacar factor común entre lo que me queda, para poder hallar la solución. Entonces, saco ahora factor común, el x menos 2, que es factor común. ¿Lo visualizan? Ven que acá tengo, este tiene un x menos 2, uy, ahora me salió feo. Acá tengo un x menos 2, y en el otro término hay otro x menos 2. X menos 2, y acá hay un x menos 2. Lo saco como factor común, y me queda entonces factor común de x cuadrado menos 5. Y ahora acá se me vuelve a presentar una diferencia de cuadrados, que no necesariamente el 5 tenía que ser un número de cuadrado perfecto, como en el caso del menos 9. ¿Cuál sería la diferencia de cuadrados que se va a presentar ahí para que me quede todo factorizado? Yo tendría X que menos raíz de 5 y x más raíz de 5. Exactamente, porque si yo tengo que x cuadrado es igual a 5, 5 menos 5 va a ser 0, pero x podía ser raíz de 5 o bien menos raíz de 5, porque base negativa, exponente par, me daría también el 5. Muy bien. Entonces, lo factorizo. Al tener todo factorizado, quedan en evidencia las raíces. Y al tener las raíces, tengo la solución. La solución justamente voy a tener, si voy en orden por factores, sería el 2, que anularía este, y si x vale 2, acá sería 0, acá sería 2 más raíz de 5, acá sería 2 menos raíz de 5, pero al ser uno de los factores 0, por la propiedad de absorción, 0 por cualquier número me va a dar 0.
Si x fuera menos raíz de 5, pongo raíz de 5, menos raíz de 5, menos raíz de 5, menos raíz de 5, y acá me quedaría 0, y 0 por otros valores me va a dar 0. O bien raíz de 5, que serían las 3 raíces que anularían esta expresión que ha sido transformada, porque son equivalentes a cada paso que hemos hecho para poder encontrar la solución. No era la dada, pero hemos pasado a pasos equivalentes que son justamente con el uso de las propiedades. Cuidado con simplificar acá, porque si yo lo simplifico estoy diciendo que ha pasado a tener multiplicado ambos miembros por el recíproco. Y ahí ya no queda como solución el 2, o el x menos 2. ¿Sí? Bien, veamos en el 3i, haciendo esta forma. El 3i dice x a la cuarta, yo ya lo he puesto, igual a x al cubo más 6x cuadrado. Entonces, ¿qué hacemos? Siempre cuando tengo una polinómica vamos a igualar a 0. Entonces pasa todos los términos al primer miembro, o todos al segundo, como ustedes quieran, pero el asunto es que quede que una de las expresiones sea el 0. X cuarta menos x cubo menos 6x cuadrado. ¿Hay factores en común? X al cuadrado. X al cuadrado. Pero resulta que si hacen eso, decir, ¿y ahora qué hago? Porque me queda una cúbica, o me queda, también podría haber sido, ¿no? X al cuadrado y ver qué queda. O bien, miren, esto podemos hacer este 6 menos 6x cuadrado como opción, lo voy a descomponer en menos 2x cuadrado menos 4x cuadrado, que si yo lo sumo me daría el 6x cuadrado. Y ahora voy a hacer un acomodo aquí. Voy a poner x a la cuarta con menos x cuadrado, por la propiedad conmutativa lo puedo hacer, y acá me queda menos x cubo menos x cuadrado. Y voy a sacar factor común para que me quede algo en común nuevamente. Es una de las maneras, ¿no? Ustedes pueden intentar de otra manera y a ver qué pasaba. Entre estos dos yo voy a sacar el x cuadrado, y me queda x cuadrado menos 4. Y entre estos dos voy a sacar el x al cuadrado. Y me queda, fíjense en el menos, saqué factor común menos, x cuadrado por x más 2. ¿Me siguen, no? Sí. Me lo saco el menos, entonces Sí, me quedaría x al cubo más 2x cuadrado. Y entre esos dos saco el x cuadrado. Ahora, esta es una diferencia de cuadrados. Uy, se fueron todos, mira. Esta es una diferencia de cuadrados. Y si ustedes observan, ahora, entre este término y este término, tengo como factor común el x cuadrado y también el x más 2. Entonces hago x cuadrado, x más 2, y me quedaría aquí adentro el x menos 2 menos 1, que era el 1 este que estaba acá. O sea, yo saco el x cuadrado por x más 2, y me queda, si lo multiplico por esto, me volvería a dar estos tres términos, estos tres factores. Menos, y acá saco este afuera, entonces cuando lo vuelvo a multiplicar me quedaría menos 1. Con el menos 1 multiplico y me daría otra vez el mismo. Entonces, acá adentro me quedaría x menos 2 menos 1, me quedaría menos 3. De todos modos, en el anterior podríamos haber sacado, fíjense si yo sacaba x al cuadrado, y bueno, tenía que darme cuenta, porque si no, no me aparecía este, ¿no? Me quedaba el 6, no lo puedo descomponer. En este caso se dice que el x1 igual a 0 es una raíz doble, ¿ven? Porque se repite 2 veces. Porque al ser de grado 4 tendría que tener 4 raíces, pero yo estoy visualizando el 0
el menos 2 y el 3, pero esta es doble, por eso es que suman los 4 grados que tiene este polinomio de grado 4. Tiene el x1 igual a 0, doble, el x2 que es menos 2, y el x3 que va a ser el 3 que anularía y sería el conjunto solución. Ah, bueno, el otro que era optativo ya se los dejo a ustedes. En el otro punto, porque estoy yendo más o menos, se los estoy resolviendo para ir más rápido, para poder acceder al práctico siguiente, ¿no? Dice, resolver las siguientes ecuaciones de grado 4 usando la sustitución x al cuadrado igual a t para encontrar la solución, y era un ejercicio optativo. De todos modos, veamos el 2i. Si yo hago, te dice que en vez de x, acá decía, ¿ves? X al cuadrado es igual a t. Entonces, si dice a la cuarta, y yo lo multiplico por potencia de potencia, este va a ser t al cuadrado, menos 3. Al hacer esto, si yo multiplico ambos miembros por 3, al multiplicar por 3 acá me queda 1, al multiplicar por 3 acá me quedan 9, y al multiplicar por 3 sigue siendo 0. O sea que me queda t al cuadrado igual a 9. De acá encuentro que el t para que dé 9 sería más o menos 3. Por si saco la raíz cuadrada, eso sería el valor absoluto de t igual a 9. O sea que t podría ser menos 3 o 3. Pero el t era igual a x cuadrado. Ahí ya tengo las dos soluciones, pero el t podría ser x cuadrado. Mira. Han venido en mal el orden, ¿no? Este era el i. Perdón. El i dice t cuadrado más 2t más 1 igual a 0. Este es un trinomio cuadrado perfecto. T más 1 al cuadrado es igual a 0. Y ahí puede ser 1 menos 1. La solución es menos 1. Sería doble. Pero como t es igual a x al cuadrado, resulta que x podría ser, si me da menos 1, más menos i. ¿Se acuerdan que el valor i al cuadrado era igual a menos 1? Y menos i al cuadrado también va a ser menos 1, que van a ser los valores de estas raíces. Ahora volviendo a este. Como t es igual a más menos 3 y era x cuadrado, si x cuadrado es igual a 3, entonces x va a ser igual a más menos la raíz cuadrada de 3. Porque como tengo las dos posibilidades, digo, bueno, si fuera x al cuadrado igual a 3, es porque x podría haber sido raíz de 3 o menos raíz de 3. Pero si x al cuadrado era igual a menos 3, entonces x sería igual a más menos la raíz cuadrada de 3 por i. La raíz cuadrada del menos i es justamente, la raíz cuadrada de menos 1 es justamente i o menos i. Ven que ahora estamos haciendo una aplicación si estaríamos dentro del conjunto solución de los complejos. Entonces ahí en ese caso aparecería la i. Y el último, si yo reemplazo, me quedaría 4t cuadrado más 25 igual a 101t. Bueno, es una cuadrática para resolver y se procedería como hemos visto que hemos hecho estas otras. De todos modos, este ejercicio era optativo, por eso lo resolvimos sin mucho detalle, pero haciendo un repaso de lo que sería que i al cuadrado es igual a menos 1, o sea que la raíz cuadrada de menos 1 puede ser i o menos i, que es lo que hemos hecho como aplicación. Bueno, en este ejercicio, en el 9, dice indicar el dominio y encontrar el conjunto solución de las siguientes ecuaciones en los reales. Veamos el primero, en el A.
Ahí dice resolver la ecuación cuadrática, comprobar que las raíces siempre, la x1, la x2, los valores que se presenten, estén dentro del dominio, para poder presentar el conjunto solución. En este caso, ¿qué es lo que hacemos? Lo primero que tenemos que hacer es condicionar, presentar las condiciones para X para poder calcular el dominio. Entonces, 3x menos 2 tiene que ser distinto de 0, y a su vez, también el 3x también tiene que ser distinto de 0. De ahí nos quedaría el dominio para resolver la ecuación, una vez que hemos hecho ese dominio, para que la solución esté contenida dentro del universal o conjunto de referencia, que es justamente el dominio de la ecuación, que es la que va a dominar, ¿ve? Que la misma palabra dice dominio. De ahí, una vez que hemos condicionado la ecuación, que era una racional, puedo utilizar la propiedad de las ecuaciones racionales que dice que el producto de los extremos es igual al producto de los medios. ¿Se acuerdan de esa propiedad? Justamente, ¿ven? Este pasa multiplicando y este otro también. Puedo hacerlo porque ya ha sido condicionado, porque si no está condicionado, es como que no se habilita al paso siguiente, que era el producto de los extremos igual al producto de los medios. Entonces tengo 2x menos 3 por 3x igual a 2x menos 1 por el 3x menos 2. Estos se llaman extremos, estos son los medios. El producto de los extremos es igual al producto de los medios. Ahora vemos el desarrollo. Hago la propiedad distributiva. Distribuyo. Para que, justamente, como aparecen estos factores, voy a tener que resolver la ecuación cuadrática. Y me queda 2x por 3x, 6x cuadrado, y 3 por 3x me quedaría 9x, menos 9x. Y lo mismo hago lo de este lado, nada más que en este caso hago 2x por 3x, que sería 6x cuadrado, 2x por menos 2, menos 4x. Luego hago menos 1 por 3x, menos 3x, menos por menos más, 1 por 2, 2. Ahora el siguiente paso, ¿qué tendría que hacer? Paso todos los términos a un solo miembro. O bien aplico lo que sería la propiedad uniforme, le tendría que sumar el opuesto de lo que está en uno de los miembros hacia el otro miembro, para que me quede igualado a 0. En este caso, observo que si acá dice 6x cuadrado y acá también, en vez de hacer ese paso, directamente uso la propiedad cancelativa. Simplifico. Total, yo ya sabía que el 0 no estaba. ¿Sí? ¿Qué he hecho ahí? En este caso es como que este pasó restando y se anula, ¿no? Y tengo 6x cuadrado menos 6x cuadrado, son opuestos, y se anulan. Entonces me queda menos 9x igual, acá me queda menos 4x, menos 3x, menos 7x, más 2. Pasa este sumando, o bien sumo a ambos miembros por más 7x, entonces me queda menos 9x más 7x menos 2x, menos 7x más 7x, me queda 0, 0 más 2, 2. Estamos de paso repasando las propiedades para, como quien recuerda, para que cuando sea el parcial y me pregunten cuáles eran las propiedades que utilicé, esa era la propiedad uniforme, sumando a ambos miembros la ecuación equivalente, ¿no? De ahí despejo que x es igual a menos 1. Menos 1 pertenece al dominio, entonces lo envuelvo para llevar, está dentro del dominio, no es ni 0 ni 2/3, entonces el conjunto solución es x1 igual a menos 1. O sea, x1 igual a menos 1 sería la solución. Y esto es el conjunto solución.
En este caso acá decía, encontrar el dominio, o indicar el dominio y encontrar el conjunto solución. Si ustedes lo dejan expresado hasta que x es igual a menos 1, aunque lo recuadren, la consigna no ha sido cumplida, porque ahí decía que quería el conjunto solución, no la solución. ¿Entienden la diferencia entre la solución y el conjunto solución? Hay que presentarlo entre llaves. Es un conjunto unitario donde la única solución es el x igual a menos 1. Veamos el B. En este caso, para sacar el dominio, me fijo, x no puede ser 6, acá saco factor común, x no podría ser 0, ni tampoco 6, acá me quedaría tampoco el 6, o sea, se puede ver que no puede ser ni 0 ni 6, por culpa del x cuadrado, ¿no? Porque además del 6, también está el 0. Entonces, las condiciones para x es que x menos 6 sea distinto de 0 y que x también sea distinto de 0. Al decir que x menos 6 es distinto de 0, estoy diciendo en forma indirecta que x no puede ser 6. Entonces el dominio son todos los reales menos el 0 menos el 6. Entonces directamente al conjunto de los reales le quito, diferencia de conjunto, le quito el conjunto formado por esos dos elementos que son el 0 y el 6. Dentro del desarrollo, ¿qué haríamos? Paso todo al primer miembro. Queda igualado a 0. ¿Qué haríamos ahora? ¿Qué opinan? Para que esto sea igual a 0, tendría que ser, tengo que llegar a una sola expresión, que sea una expresión racional, y va a ser 0 si el numerador es 0. ¿Sí? Más o menos, ¿ven? A qué apuntamos. Entonces, ¿qué hacemos? El mínimo común múltiplo. Saco como un denominador, que sería el x por x menos 6. Entonces, x por x menos 6 dividido x menos 6 está de x. ¿Ven? X por Sí, 1, profe. x. Menos. Este tiene el mismo denominador, entonces queda menos 42. Más x por x menos 6 dividido x menos 6 está de x. X por x, x cuadrado. Entonces, ya tengo, y acomodado en forma decreciente, ya tengo que va a ser 0, y será 0, si es que sí, solo si, el x cuadrado más x menos 42 es igual a 0. Pero cuidado, porque también tengo que decir, siempre y cuando no sea en forma simultánea, el mismo valor que esté dentro del dominio. O sea, yo tengo que resolver esta cuadrática. Y esta cuadrática me tiene que dar dos raíces, porque es de grado 2. Este x1 y este x2 deben pertenecer al dominio, para poder decir qué es la solución. ¿Sí? Entonces, para ustedes quedaría resolver. Entonces, resolvemos la ecuación cuadrática, comprobamos que x1 y x2 estén dentro del dominio, y ahí recién veo la solución y presento el conjunto solución. ¿Está bien? Eso ya queda para ustedes. Vamos a pasar, porque el ejercicio C es de la misma tipología, le pido que el denominador sea distinto de 0, paso todo al primer miembro, igual a 0, me tiene que quedar una racional, ven que el procedimiento igual que el D. Y el E es similar al que hicimos en el punto como ejemplo, la raíz cuadrada que hicimos de x más 4, pero en este caso dice x más 2 menos 1, ¿sí? Entonces condicionamos el dominio, acá este tiene que ser, si quiero paso este 2 acá, este 1, perdón, lo resto, entonces yo sé que lo que está de este lado tiene que ser positivo, y lo que está aquí adentro también. Hago la intersección, saco el dominio. Ven que están en condiciones de hacerlo solos.
Ahora pasaríamos al ejercicio E. Es este, pues. Porque el F es similar, y este también. Es como lo repasemos, a ver qué es lo que tengo que hacer. Las condiciones para X. X más 2 mayor o igual que 0. O sea que X tiene que ser mayor o igual que menos 2. El dominio tendría que ser desde menos 2 a más infinito. Supongamos que yo me olvidé de decir que también tenían que ser positivos, ¿no? Porque de este lado, supongamos que me olvido. Veamos qué es lo que pasa. Yo ya puse el dominio así. Entonces, ahora resuelvo. Paso todo, la raíz, para poder elevar al cuadrado. Me quedaría el 1, lo pasé sumando, 1 más 2, menos un medio de X. Entonces, asocio, acá me quedaría 1 y 2 son 3, menos un medio de X. Y ahora elevo al cuadrado. O sea, ya lo estoy haciendo positivo, pero en realidad tendría que haber sido positivo ya este valor. Porque estaba de este lado, ¿no? Bien. Entonces me queda X más 2 igual, resuelvo el cuadrado de este binomio. El cuadrado del primero, 9, menos el doble producto del primero, que es 3, por el segundo, que es un medio de X. Y como era el doble producto, el 2 se va, y me queda el menos 3, entonces, que era el primero por el segundo, por eso me queda 3X, está bien. Más el cuadrado del segundo, que era menos un medio al cuadrado, sería un cuarto X cuadrado. Entonces, acomodo, me quedaría un cuarto de X cuadrado, menos 4X más 7 igual a 0. Otra vez esta raíz quedó dentro de una expresión cuadrática, a pesar de que tenía la raíz cuadrada. Entonces tengo que resolver esa cuadrática y tengo que recordar de que tanto las raíces, las dos posibles raíces, estén dentro del dominio para poder ser solución. Entonces me queda X cuadrado menos 16X más 18, más 28. Se resuelve la cuadrática, compruebo que sean las raíces contenidas en el dominio y presento el conjunto solución. Bien. Un poco, profe. ¿Vuelvo? Sí. No están resueltos, pero quedan casi listos, ¿no? Con eso termina el práctico. Bien, profe, listo. Bueno. Dice, resolver todas las ecuaciones, claro. Les estoy diciendo, ¿no? Todas las ecuaciones que quedó inconclusas, porque obviamente no las hicimos todas, pero tienen las herramientas para poder hacerlas. No olviden, primero condicionar los valores para X. Y así poder obtener el dominio correspondiente. Siempre. Obtener las soluciones y con esas soluciones luego presentar cada conjunto solución. Completar la guía del trabajo práctico número 3, ¿por qué? Porque el cuestionario 3 de ecuaciones se habilita el lunes a las 8 horas y va a cerrar el martes a las 14 horas, o sea, el próximo lunes. El jueves, el próximo lunes ya es, así no se olvidan de resolverlo. Con eso, digamos, terminaríamos y sí, concretamos el práctico este, ¿no?